Hola a todos, somos alumnos del CBETI 241 y en este día les presentaremos lo que sería el tema de hardware, dispositivos no críticos, quien mi compañero Brian dará la explicación de este tema. Bueno, el hardware, dispositivos no críticos. Para empezar, ¿qué es el hardware? Es la parte tangible y física de una computadora, lo cual podemos ver y tocar. Dentro de ellos se encuentra el ventilador, la impresora, el procesador, la pantalla, la tarjeta madre, entre otros. Dentro de los dispositivos no críticos podemos encontrar el disco duro, unidad óptica, dispositivos de sonido, monitor y gabinete. Estos quiere decir que no son críticos porque no afectan el encendido de la computadora, pero sí el funcionamiento como tal. Bueno, el disco duro, ¿ahora qué es? Es una unidad de almacenamiento masivo, permanente. Esto es muy diferente de la memoria RAM, puesto que la memoria RAM solo es temporal y sirve solamente con electricidad. Bueno, dentro del disco duro podemos encontrar que se divide en hardware y aspectos lógicos. Dentro del hardware es todo lo que lo compone, en donde podemos encontrar eje central, superficie del disco, cabezal de lectura, impulsor de la cabeza y los platos. Dentro del aspecto lógico podemos encontrar sistema de archivos y particiones. El sistema de archivos son los tamaños y aspectos y formatos que se encargan de manejar los sistemas informativos, o sea que la carga de datos. Estos se dividen en dos, en FA32, el cual es un sistema antiguo que se utilizó antes del 2000, de Windows 2000, y el cual dejó muchos implementos para el nuevo sistema, el cual es NTFS, que es el sistema utilizado actualmente por Microsoft, Windows Vista, Windows X y Windows 7. Posee características destacadas. En este aspecto se destaca la velocidad del traspaso de datos. Bueno, ahora dentro de las particiones podemos encontrar lo que es particiones extendidas y no extendidas. Las no extendidas significa que es donde instalamos el sistema operativo. Ahí pueden estar instaladas aplicaciones determinadas como el antivirus. Y es boteable. Esto de boteable significa que el sistema, cuando inicia, hace un análisis y busca dónde está instalado el sistema operativo, o sea que es la unidad lógica. Dentro de las particiones no extendidas, que no son boteables, significa que es donde se almacena toda la información que se puede introducir como aparte, como juegos o información personal. Bueno, dentro de las partes del disco duro podemos encontrar en el 1 que es el conector de alimentación del disco ID. En el 2 podemos señalar que es los pines y jumpers del disco ID. El 3 significa conector de datos del disco ID. El 4 conector de alimentación del disco SATA. El 5 pines de configuración. El 6 conector de datos SATA. El 7 conector de alimentación para disco SATA y el 8 finalmente conector de datos del disco SLE. Ahora la tecnología ID es antigua, lo que significa Integrated Driver Electronic, lo cual los discos tenían un conector de datos de 40 contactos y uno de alimentación de 4 contactos. Esto significaba que tenía una velocidad de transferencia de 132 megabytes, lo cual afectaba el rendimiento de la computadora. Las nuevas tecnologías, que fueron tecnologías SATA, fueron mucho mejores porque mejoraron su transferencia, los cuales eran más rápidos, corría a una velocidad de 256 megabytes, la cual utilizaba un conector de datos de 7 contactos y un conector de alimentación de 15 pines. Ok, el siguiente tema será unidad óptica. ¿Qué es la unidad óptica? Es la unidad de disco óptico que son capaces de leer, escribir y reescribir datos. Se utiliza por medio de un rayo láser como parte del proceso de lectura o escritura de datos de un archivo a discos ópticos. ¿Qué quiere decir? Cuando insertamos nuestro disco a la unidad óptica de nuestra computadora, lo que va a hacer la unidad óptica es capaz de leer, escribir y reescribir los datos que podemos insertar. Pasando de esto, iremos con sus funciones.
La idea principal de esa tecnología es una mayor densidad de la información en el menor espacio posible. ¿A qué se refiere? Entramos al tema de desfragmentación de disco. Lo que hacemos es que todos los archivos del disco sean más compactos. El secreto que se utiliza en Blu-ray es un láser azul para escribir y leer datos en el disco. Este láser posee una longitud de onda más pequeña que la que usa el CD o el DVD, lo que permite una mayor densidad de grabación y que sea un menor espacio posible. Regresando con esto, están los tipos. Que el primer tipo sería unidad de lectora de CD-ROM, que es un dispositivo que se monta en las vajillas del gabinete, integra básicamente dentro del emisor del rayo láser para solo leer los datos grabados del CD. En el siguiente tema está la unidad Combo CD RW-DVD, que este tipo de unidad permite recibir datos en una computadora para grabarlos en los discos y enviar datos que ha leído desde un CD o DVD. Pasando con el siguiente tema, que sería unidad DVD-ROM, que es una unidad que permite la visualización de archivos de solo la lectura, proporciona al usuario una capacidad de lectura óptica. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo podemos leerlo, no podemos ni editarlo ni copiar otro archivo porque solo va a ser para pura lectura. Empezamos con la serie óptica. La parte más importante de una unidad óptica es el camino óptico. En la imagen se estará mostrando que está la superficie del disco y lo que hace es que está girándolo, y en la giración se encuentra lo que es la luz láser y el rayo láser para construir la grabación que quema los datos del disco. Y por último están las evoluciones, que esta fue una evolución aplicada a las unidades de almacenamiento óptico, en donde solo existían pequeños volúmenes de almacenamiento, como los disquetes, que recordemos que años más atrás los disquetes solo era una bandeja que insertabas en tu computadora, pero tenían un espacio muy débil, era muy poco. Con el paso del tiempo surgieron las unidades de CD, donde también hizo su aparición el del DVD, permitiendo almacenar mucho más memoria que la anterior. Esta tecnología evolucionó tanto en formato donde se implementa el sistema de almacenamiento de capas del disco, por lo tanto era necesario de la unidad óptica para soportarla y reproducirla. De acuerdo, ahora continuemos con el dispositivo de sonido. ¿Qué es el dispositivo de sonido? Es un componente no muy importante porque la computadora puede funcionar correctamente. Este dispositivo es un dispositivo de salida, lo cual procesa toda la información analógica. ¿Qué sucede con esto? Si la computadora prende, este dispositivo no es tan importante, por lo que lo regular solo es expulsar la salida del sonido a través de ondas. Con el siguiente tema, que serían sus funciones. La función principal del dispositivo es tomar las señales digitales y convertirlos en analógicas, donde estas salen vibrando en un altavoz. Este proceso es mediante un componente llamado DAC, que continuaremos con DAC, que es Digital Analogic Converter. El dispositivo de sonido tiene que realizar tareas de forma inversa, es decir, convierte las señales analógicas, como por ejemplo las tomadas por un micrófono. ¿Qué me quiero referir con esto? Que el micrófono es un dispositivo de entrada. Cuando nosotros hablamos, todo lo que va a hacer va a tratar de convertirlo, analizarlo y expulsarlo como procesamiento de digital de señal, que esto es gracias al dispositivo de DSP, procesamiento digital de la señal. Se trata de un chip cuya función es procesar las señales digitales de audio provenientes del sistema como un archivo o desde una lectora de CDs. Pasando esto, vamos con la placa de sonido. La placa de sonido debe tener un poder de síntesis importante. Esto significa generar sonido por sí mismo a través de un banco de instrumentos. En la mayoría de las placas, el banco de instrumentos cuenta con 256 voces. Esto se refiere a lo que serán los instrumentos musicales, un Yamaha, un Nord, un Casio. Lo que tienen son más de 256 voces dependiendo el que queramos comprar, pero de esto también entramos lo que sería la partición del MIDI. El MIDI son partituras de instrumentos que hemos grabado desde un programa como el que tenemos aquí, que es el de Microsoft Synthesizer, que solo es para expresar las notas que hemos grabado desde el controlador MIDI, que estamos en la imagen siguiente. Ok, continuemos con el software inherente al sonido.